Entonces, esta estructura urbanística de la ciudad, que aquí ya la podemos empezar a ver, pues tenemos un trazado, se llama damero, trazado ortogonal, con ciertas calles norte-sur y viceversa, y este-oeste, que son las que van a prácticamente a conformar este trazado y que se van a extender con la ampliación después de que empieza a caer la muralla en 1880, que ahora vamos a verlo, en un ensanche de la ciudad. O sea, la traza original se empieza a, pues a reproducir, vamos a decirlo así. Entonces, la forma de la traza de la ciudad, lo que constituye nuestro centro histórico, obedece en cierta forma también a la necesidad o a la decisión de trasladar la ciudad a este emplazamiento, que dijimos que fue en 1600. Tiene en cuenta ordenanzas costeras, o sea, la ciudad debía estar ordenada de cierta forma, con un trazo regular, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, que debía de tener como puntos de partida de este trazado, pues la Plaza Mayor, que es nuestro zócalo, la vida política que se representaba a través del edificio del Cabildo, pues el edificio del ayuntamiento, la parte comercial y social con estos edificios con portales para poder realizar las transacciones comerciales, y en torno a ella también estaría pues la representación religiosa, como está aquí, que tenemos la catedral, ¿no? Se levantan alrededor de ella ciertas edificaciones, ¿no? Y bueno, sobre todo viviendas. Entonces así es como constituye lo que nosotros hoy llamamos centro histórico, que son aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física que proviene del pasado. Por eso es tan importante nuestro centro histórico. A veces nos preguntamos que por qué hay tanta, ahora sí que reflexiones e intentos por rescatar el centro histórico y qué es lo que está pasando. Bueno, porque es que esta estructura proviene del pasado. Ya estamos viendo aquí cómo empezamos, cómo el siglo XVII y XVIII va a consolidar esta estructura, y bueno, representa también la evolución de nuestra ciudad, ¿no? Podemos leer incluso nuestra ciudad. ¿Son importantes los centros ciudades? Pues sí, porque tiene una labor colectiva del pueblo a través del tiempo, eso es lo que nos muestra. Tiene un valor y un significado, ¿no? Que tiene que ver con un tema de comunidad, de identidad, de nosotros, así, de nuestra ciudad, ¿no? Y están conformados por monumentos, y aparte, bueno, es un patrimonio heredado. Yo siempre he dicho que a veces creo que somos un poco egoístas o no lo valoramos, porque pues nosotros no nos costó absolutamente nada todo eso que está ahí en el centro histórico. No nos costado, lo digo desde el punto de vista económico, de esfuerzo, no nos ha costado absolutamente nada, lo heredamos. Entonces, ¿por qué razón nosotros como ciudadanos no hacemos más énfasis, ¿no?, en esa necesidad de que sean rescatados, rehabilitados, volver a reactivar este lugar, ¿no? Porque finalmente, como pues dicen los autores, pues cuentan y forman parte, ¿no?, de esta memoria colectiva, de esta comunidad a la que pertenece a todos de nosotros los veracruzanos. Entonces, un poco una reflexión aquí hablando de la ciudad, sobre qué pasa con la ciudad. Este es un grabado de 1706 en el que se ve ya pues, nuestra ciudad de Veracruz, un poco es un grabado francés, viajero, que viene y dice, pues yo vi Veracruz y lo vi así. Les recomiendo que, bueno, que tengan oportunidad, puedan leer estos libros de la colección de 100 viajeros en Veracruz, porque cuenta realmente cómo era nuestra ciudad, pero uno a veces hace reflexiones. No era fácil vivir en Veracruz, era una situación complicada debido a las condiciones climáticas, y también, pues bueno, todo un tema de relaciones con los comerciantes, la vida, cómo era. Los que vivían fuera de la ciudad amurallada venían cada día a trabajar a la ciudad amurallada, o sea, a intramuros, ¿no? Teníamos una población muy
variopinta, diríamos, ¿no? Teníamos también esta población que fluctuaba en número de habitantes a partir de que llegaba la flota. Cuando llegaba la flota, pues venían comerciantes de otros lugares a quedarse ya en Veracruz para todo el tema del comercio, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de que en este siglo XVIII, pues prácticamente ya estamos consolidados como ciudad. Hemos avanzado lo que significó para nosotros esta nueva Veracruz. Aquí tenemos un plano eh, del siglo XVIII, en donde, bueno, pues tenemos la ciudad, tenemos los caminos que van, teníamos varias puertas, teníamos 3 puertas. Aquí tenemos otra imagen de esta ciudad. Y debido a la vamos a tener un crecimiento por algunas obras que van a impulsar estos cambios entre la ciudad. Pero uno de los factores que impulsan estos cambios en la ciudad va a ser el ferrocarril. Es muy común, pues, nosotros vemos hoy la estación del ferrocarril, pero ¿cómo llegamos a esta estación del ferrocarril? ¿Qué pasó con nuestra ciudad? ¿Cómo tuvo que cambiar? Entonces, esta ciudad empieza a cambiar porque tenemos fuera de lo que es la ciudad amurallada una estación ya de ferrocarril. Tuvimos la suerte de ser parte del primer tramo de ferrocarril que se establece en el país, también porque éramos el puerto más importante, por lo tanto la mercancía tenía que llegar de una forma mucho más rápida al interior del país, y el ferrocarril se constituye en ese medio de transporte que reduce los costos, reduce el tiempo y le va a dar un impulso no nada más a la ciudad de Veracruz, sino a cada uno de esos lugares por donde va a ir pasando el ferrocarril, cada una de esas ciudades. Entonces, tenemos puntos comerciales muy importantes, como va a ser la ciudad de Jalapa, Córdoba y Orizaba, con las que Veracruz va a tener una relación muy estrecha, puesto que son estos lugares en el que se concentran tanto comerciantes como relaciones, ¿no? de gobierno, relaciones tanto políticas o administrativas. Entonces tenemos esta ciudad amurallada, ya trazada perfectamente. Aquí tenemos nuestro zócalo, nuestra plaza central, plaza de armas, el baluarte de Santiago y el baluarte de la Caleta al norte, o de la Concepción, el muelle y, bueno, una de las puertas, que es la Puerta de la Merced, que es la que coincidiría con la Avenida Independencia. Un gran espacio en donde teníamos una alameda, el tema de los parques, que es muy visto en el siglo XIX, en el que, bueno, el parque es un espacio público, urbano, abierto, que permite el encuentro y se considera, pues, un lugar de recreación para la población. Entonces, la Alameda, la iglesia del Cristo del Buen Viaje, y teníamos el cementerio. Una de las cosas que también se producen con el crecimiento de la población dentro de la zona amurallada, pero también por los cambios debido al pensamiento de la época que tiene que ver con los eh, higienistas, es que las ciudades amuralladas pues no estaban perfectamente bien ventiladas, la muralla obstruía el paso del viento, no era recomendable tener una ciudad amurallada, y empieza a caer en el siglo XIX, empiezan a caer prácticamente las murallas de las ciudades europeas, y pues también esas ideas llegan a América, y pues a Veracruz, por supuesto, y vamos a tener pues ya esta eh, inquietud por ver si nos podemos liberar de la muralla, y pues bueno, el ferrocarril vino en cierta forma a coadyuvar con estas ideas de los higienistas, ¿no? El progreso. Entonces, estas casuchas que ven aquí, o esto que se ven marcado, es las Californias, quedaban en la puerta que iba hacia la zona de Jalapa, donde estaban pues los establos y todo lo que tenía que ver con algunas bodegas para todo lo que era el tema comercial, ¿no? Entonces esta etapa de transformación de la imagen urbana
¿no? Se va a constituir también por la creación de algunos otros edificios que van a estar ligados con esta ciudad amurallada. Estaba marcando aquí el Ibec, aquí está el Baluarte de Santiago, nuestra ciudad amurallada, teníamos Plaza de Toros, la Alameda, el Cristo del Buen Viaje, estamos hablando de 1850, mediados del siglo XIX, en el que, bueno, tenemos ya algunos de los edificios importantes, ¿no? Podemos empezar a ver cómo la ciudad tiene una característica de vivienda de planta baja y un piso, planta baja y dos pisos, en donde planta baja por lo general se dedica al tema comercial y en los pisos superiores pues tendremos lo que es la vivienda de los señores, ¿no? Entonces a inicios de este siglo XIX la estructura urbana pues estará bastante bien definida, no hay muchos cambios entre el 18 y el 19, se sigue teniendo una centralidad de la ciudad a partir de nuestra plaza a partir de nuestra plaza central, plaza mayor o lo que es el Zócalo, ¿no? Se encana a esta puerta de mar, que aquí estará lo que es el puerto, delimitada por algunos edificios, y bueno, en hacia el extremo sur, pues vamos a tener ya estas primeras instalaciones que tienen que ver con el ferrocarril, que son las que irán produciendo estos cambios en la ciudad. Y para 1858 tenemos esta imagen de un plano del puerto de Veracruz, una litografía de Salazar, dibujado por Clerín, en el que, bueno, podemos ver esta ciudad. Se alcanza a ver en el dibujo, ya hay un primer trazado, porque también hay que decirlo, estos terrenos, aunque parecía que no tenían dueño, empiezan a tener dueño cuando empieza a llegar el ferrocarril. Esta es la línea del ferrocarril. Voy a cambiar la diapositiva para ver solo un fragmento. Entonces, aquí ustedes pueden ver como son unos puntitos, unas cuantas manzanas que ya empiezan a trazarse, ya estamos pensando cómo vamos a ampliar la ciudad y hasta dónde la vamos a llevar. Pero lo que ves aquí es la imagen de la estación del ferrocarril y las primeras líneas que llegan del ferrocarril que va a ir bordeando la muralla y que tiene que entrar ya al recinto, a una explanada, una plazoleta que estaba junto al baluarte de la Caleta o de la Concepción, en donde se llevaba a cabo cierta actividad comercial. Luego una línea de ferrocarril que tenía que llegar hasta allí. Trazadas con esta, pues nos vamos a encontrar ya que tiene que ver con el tema de la Alameda. En la Alameda, pues vamos a ver ya el trazo de la avenida Salvador Díaz Mirón, la avenida de la Libertad, la avenida 20 de noviembre y PRIN, Cristo del Buen Viaje. O sea, esta zona, fíjense cómo esta zona es una zona que viene desde el 18-19, desde el siglo 18-19, y que se va a ir conformando poco a poco en esta gran ensanche de la ciudad, en este crecimiento extramuros, o sea, fuera de los muros, hacia la Puerta de la Merced, esta sección que tenemos aquí, estableciéndose sobre todo con estas comunicaciones del camino de fierro, vamos a decirlo así, que van a ser, ahora sí que los puntos principales, ¿no? Otros elementos que van a afectar, bueno, pues esta avenida Salvador Díaz Mirón, de la Libertad, pero sobre todo otro punto importante en esta avenida 20 de noviembre va a ser el cementerio. El cementerio ya no va a estar dentro de la ciudad amurallada, sino que ahora el cementerio tiene que pasar a una otra espacio y por lo tanto se va a llevar lo más lejos que se pueda de la ciudad y va a quedar en donde hoy tenemos el parque ecológico junto al hospital regional. Vean cómo nos vamos ensanchando, vamos creciendo, la ciudad va creciendo hacia el sur por determinados factores.
que la van a llevar a estos cambios. Una vez que empezamos con los cambios por el tema del que cae la muralla, pues vamos a ver cómo empieza también las transformaciones de ese otro gran punto, otro gran factor que le da a Veracruz un cambio que va a ser la construcción de la bahía artificial de lo que hoy es nuestro pueblo. Entonces tenemos la Alameda, ¿no? que se va a unir este camino de que algunos conocen, pero se llamaba también Los Cocos, el camino de los Cocos y de Malibran, este espacio extramuros, ¿no? que va a articular estas avenidas como es Díaz Mirón, 20 de noviembre y Prim, van a articular lo que va a ser el crecimiento de la nueva ciudad hacia lo que va a ser el sur de la zona sur de nuestra traza urbana, ¿no? Bueno, entonces tendremos varias instalaciones que se requerirán, bueno, sobre todo esta estación de ferrocarril, ¿no? Y vamos a ver un poquito qué es lo que pasa. ¿Qué pasaba hacia el norte? Bueno, hacia el norte teníamos el rastro, teníamos un tema ahí que no, que estaban los caminos que iban hacia la Ciudad de México, pero que teníamos que hacer algunas otras actividades para hacer que la ciudad creciera, sobre todo empezar a bajar los médanos que estaban en esa zona norte. Algo que ya no notamos en este plano ni en los anteriores es que ya no aparece el río Tenoya. Ya el río Tenoya está entubado y por lo tanto, pues este río pues, deja de ser algo así como que el gran protagonista, ¿no? De los planos, que aparecía como este elemento que dividía un poco la ciudad amurallada, ¿no? Este plano es de 1878 y ya estamos con este ensanche, ya tenemos aquí un crecimiento de la ciudad sobre la avenida Díaz Mirón, sobre la avenida 20 de noviembre, aquí tenemos el Cristo, la Huaca, el cementerio, que ya no se ve tan lejos como se veía en el plano anterior. Ya hay un primer trazado, ya hay una especulación del suelo, también hay que decirlo que estos terrenos ya empezaron a tener dueños, pero se empezó a hacer todo lo que es la división en manzanas y a lotificar para poderlos vender. Se empieza a quitar la zona de médanos que existía, aplanar los médanos para poder empezar a fraccionar. El tren seguirá con su estación aquí. Esta es la avenida General Miguel Alemán o ya es la avenida Allende, que va a ser por donde va a ir el tren hasta la zona del puerto. Y bueno, solo para que nos demos una idea de cómo creció la ciudad desde el siglo XVII al XIX, pues empezamos en 1681 con un censo con 2.980 habitantes. Para el siglo XVIII, en 1791 ya teníamos 3.990 habitantes. Habíamos pasado en el 1754 de 4.790, disminuye la población debido a una gran epidemia. Acuérdense que aquí había fiebre amarilla, vómito negro, entonces hubo una gran epidemia y por lo tanto disminuye la población, pero para 1804 tenemos 16.000 habitantes y 3 años después vamos a tener 20.000 habitantes. La población de la ciudad para ese entonces estaba ya formada por españoles, mestizos, criollos, mulatos y negros esclavos. Incluso va a haber hasta negros libres. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que conforme va a ir creciendo la ciudad, esto es nuestro centro histórico, conforme va a ir creciendo la ciudad hacia el sur, por este paseo de los Cocos, por la avenida Díaz Mirón y por la avenida General Prim, el 20 de noviembre, pues vamos a requerir de una infraestructura de comunicación para podernos mover. Entonces lo que hay es el famoso tranvía de mulitas. Estamos en 1885, ya perdió la ciudad la muralla se pierde en 1880, empieza la demolición. Ya vemos que está este crecimiento, ya esta unión entre la ciudad intramuros con la ciudad de extramuros y empieza este ensanche. Hay todavía un gran espacio
que no logra articularse entre la ciudad de intramuros y extramuros, que es este espacio donde hoy tenemos el Parque Zamora, una franja de lo que sería la calle Víctimas, y el puerto va a conseguir pues que esta zona norte, que yo les comentaba que prácticamente no habíamos hecho mucho y la ciudad inició desplazándose o creciendo hacia el sur, pues va a empezar a crecer hacia la zona norte gracias a las obras que se hacen del puerto, sobre todo la introducción del ferrocarril, de esta patio de vías, que aún lo tenemos, ¿no? En esta zona, y empieza a crearse ya la trama o la traza urbana de lo que va a ser el crecimiento de la ciudad hacia la zona. Ya tenemos el puerto, estamos en 1904, y hay que decirlo, todo este eje de vías de ferrocarril creó una especie de frontera entre la ciudad de centro, lo que se conocía como centro histórico, y la parte norte. Siempre hubo este espacio que había que salvarlo de una manera, y esto es también 1922, en que con la construcción del puente Morelos conseguimos salvar este espacio de las vías, y por lo tanto empieza más esta comunicación y esta fluidez entre lo que va a ser el centro histórico y la parte norte. Entonces, estas ciudades que cuentan nuestra historia, pues es un poco por si hay alguien viendo nuestra conferencia a los jóvenes, pues decirles que la ciudad, así como yo se las estoy contando, la ciudad cuenta nuestra historia a partir de los espacios que estamos recorriendo, ¿no? Y bueno, Quentin Cabrera dice que las ciudades son libros que se leen con los pies. ¿Cómo conocemos mejor nuestra ciudad? Pues la conocemos mejor a partir de lo que podemos ir leyendo, pero sobre todo recorriendo nuestra ciudad. Entonces, este siglo XIX, que marca prácticamente el desarrollo veracruzano, como sigue siendo ese polo comercial la ciudad, este esquema de comunicaciones que va a ser el ferrocarril y el puerto, y los tres importantes, se convierten en tres importantes núcleos comerciales urbanos, Jalapa, Córdoba, Orizaba, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pues va a concentrar un mayor número de población, pero va a empezar a llegar a algo que podemos decir que es la modernidad, ¿no? Entonces, la ciudad nos cuenta su historia a través de edificios, de habitantes, de sus parques, de sus calles, de los paseos. Estas son unas imágenes de este Veracruz del 19, en el que, bueno, no tenemos un sistema de drenaje. Las aguas residuales corrían por el centro de las calles. Se consideraba una ciudad poco salubre. Pero las obras del puerto le dan a Veracruz no solamente el puerto, sino la infraestructura hidráulica y sanitaria que requería para ser una ciudad a la altura de cualquier otra en ese momento. O sea, le da la modernidad, ¿no? Este era nuestro sistema de recolección de basura, y estos aves de color negro aquí, estos pajarracos, podríamos decirlo, pues son los opilotes, que eran también parte de ese sistema de recolección de basura, que aún se ven en la ciudad de Veracruz, ya muy poco, pero si vamos hacia donde está la zona del relleno sanitario, pues lo que más veremos serán estos animales que hoy están en peligro de extinción y además están bastante protegidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un intercambio mercantil concentrado en este puerto comercial que determina una economía pues, tanto regional por encima de otros sectores productivos como pudieron ser la agronomía y la industria, ¿no? En este siglo XIX. Entonces la ciudad se nos presenta en este sentido como un espacio que nos narra mediante un repositorio, especie de repositorio de memoria individual de también los imaginarios de la ciudad. No da tiempo para hablar de muchas más cosas, pero esta parte colectiva de sus habitantes, ¿no? Que nos van transmitiendo relatos, creaciones, legados, personajes y, bueno, parte de la arquitectura que vamos a ver. Entonces, la creación del puerto, de esta bahía, estas son unas imágenes de este puerto, le va a dar otra fisonomía a la ciudad.
y vamos a empezar a cambiar nuestra imagen portuaria, que esto es algo bastante importante. Dejamos de tener una ciudad amurallada para convertirnos en una especie de, para una ciudad moderna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que durante la época de don Porfirio Díaz, parte de la modernidad se adquiere o se da